desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que, como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a Radio Mantra, por supuesto, que nos permite reunirnos, a todos los que investigan el programa cada semana y los que manejan textos, audios y videos para difundirlo después. También, por supuesto, queridos oyentes, queridos compañeros que están en el chat, su presencia es inestimable, sus aportaciones, sus sugerencias, sus opiniones, sus preguntas, nos encanta, como dice Jesús, Iglesia, nos encanta que participen. Y bueno, hablando de Jesús, Iglesia, lo tengo aquí al lado en la mesa. ¿Cómo estás para el programa de hoy? Y si hay gente en el chat, ¿me puedes decir? Pues hola Dani, muchas gracias. Sí, estoy estupendamente, aquí bien cerquita de ti, a unos pocos de cientos o miles de kilómetros, no es lo mismo, pero igual que al lado de los oyentes que están conectados en estas sinapsis que se hacen aquí telepáticas. Y muy bien, pues mira, hay gente en el chat, sí, he tomado nota de que estaba por aquí Kiraus, está también nuestras queridas Maggie, Josefina, está Marta, José María, un abrazo especial para él, que le queremos mucho, está Juanis, está también Eva, Nachi, también está María José, Fabi, está Olga, en fin, no sé si he tomado nota de todos, pero un abrazo muy fraternal y muy, muy cálido para todos. Nos da mucha alegría que estén ahí participando. Y bueno, recién escuchamos la voz de Marcela, que está en Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani, muy contenta de ver también tanta gente ahí en el chat, escribiendo, saludando, dando su presente. Y bueno, muy contenta también por el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema tan lindo, tan práctico, y que solo considerarlo es como que surge una paz muy grande. Así que, bueno, gracias, Dani. Bueno, y aquí al lado en la mesa también, muy cerquita, como a miles de kilómetros, como dijo Jesús, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar esta tarde una vez más con vosotros. Y además tengo que confesar algo, y es que el tema de hoy me ha activado mucho la mente. Sí, me he puesto a leer las citas y me han parecido muy buenas, así que, bueno, veremos qué surge, ¿no? Ya se va calmando ahora que estemos todos y dejar que surja lo mejor de nosotros mismos, como siempre. Así que un abrazo a los oyentes. Bueno, y nos movemos acá en la mesa un poquito más a la izquierda, ahí está Arcano, el Secre, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, con mucho calor, pero es normal, estamos en plena canícula veraniega y la constelación del Can nos está influenciando, es decir, un calor de perros, dicho de otra manera, en el hemisferio norte, y hay que decir que estamos en la edición 496 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema promete, como todos los temas, y tiene que ver con todo lo que hacemos cada semana. A ver si lo adivinamos.
Bueno, para no generar más misterio, toda la semana generan misterio y los compañeros que están ahí en el chat ya saben, porque lo ven en Facebook, el tema que vamos a tratar hoy es meditación grupal de silencio. Estamos entrando en la era de Acuario, donde todo es grupal, ya que la humanidad va reconociéndose como un grupo, además de las energías que afluyen de esa constelación de Acuario. Y más ahora, con la pandemia actual, que todos los seres humanos por igual la estamos sufriendo, se va percibiendo que la humanidad es un grupo, tenemos un destino común. Estudio grupal, servicio grupal, meditación grupal, es la característica de estos tiempos. Ya el maestro tibetano, cuando planteó todas estas ideas de lo grupal, la meditación era individual, ¿no? Pero empezó a ser grupal con todas sus enseñanzas transmitidas a través de 30 años de trabajo, ¿no? Y entonces no podía quedar afuera la meditación de silencio. La meditación de silencio grupal, ¿qué será eso, no? El silencio surge cuando el ser humano está en profunda atención. En esa atención, la personalidad, el ego o yo inferior, como le quieran llamar, se silencia, la personalidad se silencia, desaparece por un tiempo. Se produce un vacío que se llena con la parte superior del ser humano, con la presencia del ángel solar o yo superior, o incluso con las energías de la tríada espiritual, es decir, la luz, el amor y la voluntad espiritual. Atma, Buddhi, Mana, como se dice en Oriente. Es decir, nunca quedamos sin yo. Lo que pasa es que el yo inferior es reemplazado, por decirlo así, en el silencio, por el tiempo que dure ese silencio, por el yo superior. Entonces, un ser humano que logra en meditación un silencio profundo, genera en el ambiente que lo rodea un ambiente enaltecedor. Lo que nos preguntamos hoy es qué puede producir una meditación grupal de silencio. Lógicamente, es de suponer que el efecto benéfico del grupo se sumará las energías que hay de acuerdo a los que participan en la meditación. O tal vez se multiplicará, como dicen algunos, ¿no? En vez de sumar, se multiplica. Pero esto lo veremos en el transcurso del programa. Vicente Beltrán Anglada, un conocido nuestro, fue alguien que nos enseñó a muchos en forma práctica la meditación grupal de silencio. Y también lo hizo de manera muy simple, muy práctica y muy simple, ya que al inicio de sus conferencias él comenzaba a hacer silencio y esperaba un tiempo prudencial antes de comenzar a hablar. Esperaba hasta que el público, todos los asistentes, hicieran silencio y se pusieran expectantes antes de empezar. Y al final de la conferencia, ustedes lo habrán visto en las conferencias habladas o escritas, él decía, hagamos un poco de silencio, por favor, y nosotros le acompañábamos por unos pocos minutos mientras él decidía. Al principio nos resultaba extraño esto, pero después nos acostumbramos y nos gustaba mucho. El ambiente de silencio al comienzo creemos que favorecía el desarrollo correcto de la conferencia y un ambiente que los oyentes podían aprovechar fecundamente. Y el silencio al final de la conferencia hacía que nos retiráramos en silencio meditativo y con una sensación de profundidad. Otros lo describían de otra manera. Lo que no podíamos saber es si había algunos resultados curativos y de tipo espiritual más importante en esos momentos de silencio grupal. Hoy día, gracias a muchos grupos de diferentes confesiones religiosas y espirituales, y también desde el ángulo científico, están ocurriendo situaciones donde hay meditaciones de silencio grupales, sí, en muchos lados hay. Así que se está acumulando experiencia al respecto que esperamos que surja durante este programa. Carmen sabe bastante de eso, tiene información. Pero bueno, vamos a empezar y leamos unos párrafos antes de conversar entre todos y esperamos la participación activa del chat. Así que adelante. Bueno, entonces
hay que ser muy atentos y vivir apercibidos de esta oportunidad que, si ustedes me permiten, es la oportunidad que les ha traído aquí y estamos viviendo ahora, que es este silencio que se está produciendo porque ustedes están atentos. La mente está creadoramente vacía, llena de atención, y el corazón está asimilando verdades. Entonces, lo que se va a producir o lo que se está produciendo no será una síntesis, no será realmente aquello que estamos buscando desde el principio de los tiempos. Algo dijimos sobre esto al finalizar con un silencio muy profundo nuestra conversación del mes anterior, cuando se insistió en el hecho de que este silencio producido por un grupo de personas inteligentes y de buena voluntad que están tratando de abarcar en mente y corazón la línea de síntesis, ese silencio profundo, ese supremo estado de expectación es realmente curativo en todos los aspectos imaginables. Habida cuenta que existen enfermedades físicas, lesiones psíquicas y enfermedades mentales. Son párrafos de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada El Sendero del Arquetipo Divino. Bueno, Carmen. Sí, el segundo texto dice así: cuando varias personas se unen para meditar en grupo, es como si estableciesen entre ellas unos vasos comunicantes que producen una especie de trasvase de bienes interiores, un compartir lo mejor de cada uno con los otros. Aquel que tiene más enriquece al que tiene menos. Quien está más sereno aporta paz al que llega más agitado o nervioso. Quien está más concentrado ayuda a crear un ambiente que facilite la concentración del que está más disperso. Este es un aspecto que, confieso, no deja de sorprenderme. La meditación en grupo genera una energía muy especial que ayuda mucho a la concentración y al despertar interior de los participantes. La sorpresa proviene del hecho de que este incremento de la energía o la atmósfera espiritual no sería tanto una suma de las energías individuales, las que cada individuo aporta al grupo a través de su apertura interior y su concentración, sino una multiplicación de las mismas. La vivencia del silencio meditativo practicado en grupo crea una comunión muy especial entre sus miembros, que facilita enormemente el uso posterior de la palabra en un diálogo que no será ya un intercambio de ideas que provienen en exclusiva de la mente, sino también de los espacios del corazón, diálogo que se desarrolla en un ambiente de paz y comunión. El silencio da, pues, profundidad a la palabra y a toda la comunicación en general, aspectos verbales o no verbales. Y este texto es de Esther de Humet, de su libro Camino hacia el silencio. Bueno, como verán, vamos descubriendo las aportaciones de varios autores. Hay más, pero no los podemos poner a todos, que coinciden en la importancia del silencio y de la meditación de silencio grupal, y que todos hablan de los efectos beneficiosos de una u de otra manera. Bueno, vamos a comenzar con los compañeros aquí alrededor de la mesa. ¿Qué te parece, Arcano, todo esto? Pues mira, cada vez que intentamos buscar un silencio a nivel personal, se produce una pequeña expansión en los éteres. Y muy especialmente hay que tener en cuenta que si lo hacemos en grupo y si realmente los participantes del grupo están plenamente en silencio, es decir, que empiezan a actuar como alma y se expresan como alma, es decir, no hay una mente concreta, no hay un plexo solar que esté atormentando o sobre todo tenga protagonismo, estamos ni mucho menos haciendo un trabajo nuevo. El texto que me toca a mí es muy curioso, es de Vicente Merlo y dice así. No, espera. Ah, sí, ahora sigue, perdón.
Creí que habíamos terminado. Dices, ¿cuáles pueden ser los efectos de las meditaciones colectivas? Dice Vicente Merlo, en las meditaciones colectivas se multiplica exponencialmente el potencial de conciencia y energía que caracteriza al grupo reunido. Aquí el todo es más que la suma de las partes. Podríamos decir que se genera un campo de conciencia-energía colectivo que hace que la intensidad invocativa sea mucho mayor. Claro está que mucho depende de los miembros que forman el grupo de meditación, de sus motivaciones, de la práctica meditativa que tengan, de la dirección y apertura de quien la dirige, si hay alguien que lo realice, y también del lugar donde se celebre la meditación y hasta del momento. Resumiendo, y por lo que he visto comentar en muchos grupos, para la mayoría, la meditación colectiva es más fácil que la individual y sus efectos positivos se sienten mucho más claramente. El silencio creado, la lucidez compartida, el amor compasivo expresado, la presencia de lo sagrado pueden vivirse con mayor facilidad y mayor intensidad. Este texto procede de La belleza del silencio de Vicente Merlo. A quien tuvimos el gusto de conocer en el encuentro del Foro Espiritual de Estelia, que organizó Coldo, que es amigo de Rafa Mateo. Bueno, se van haciendo relaciones. Bueno, ¿qué te parece, Carmen, entonces todo esto de la meditación de silencio grupal? Bueno, pues después oiremos un poco más a Jesús, porque nos ha dicho poquito. Ha leído el texto. Fue el anticipo, ya lo escucharemos sí. Más abundante. Bueno, pues comentar que me ha sorprendido, ¿no?, el texto cuando lo leí, el de Vicente Merlo, porque es una conclusión que yo, sin haberlo leído, a mí ya me había dado esa impresión, porque he participado con diferentes grupos en meditaciones de silencio, y la impresión de unos grupos a otros, incluso dice del momento, de los participantes, de la experiencia, es muy diversa. Siempre, como si dijéramos, se puede alcanzar pues cierta paz interior, a menos que te estén fallando algo. Cuando me falla el Zoom, me cuesta más el centrarme, pero bueno, digo porque presenciales siempre es muchísimo mejor que por Zoom, pero si ahora no podemos, pues se hace con los medios que tenemos, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación de las personas, yo recuerdo algunas meditaciones y vosotros mismos, Marcela y Daniel, habéis comentado cuando el grupo ya se conoce de tiempo, hay una sintonía, hay unos años de rodaje en la meditación, claro, se notan unos silencios muy, muy profundos. Y es como transportarte a otro estado, ¿no? Otro estado de conciencia. Otras veces, por ejemplo, yo he hecho meditaciones con la transpersonal. Ellos tienen una plataforma abierta, tienen salas físicas, pero también tienen salas virtuales. Y ahora con el COVID se están utilizando mucho. Todos los días organizan estas meditaciones. Bueno, las abren un espacio para la gente que se quiera unir. Puede ser, creo que 20 minutos, media hora, 40 minutos, cada uno elige, hay diferentes horarios. Entonces, también en alguna ocasión que he compartido esta meditación con ellos, sí que notas el grupo, pero la sensación es diferente. Ya te digo, es diferente cuando estás con un grupo ya consolidado o con el que medites más y con otros pues que empiezas o que no conoces. Pero de todas maneras, lo que sí que se nota, estoy hablando desde la experiencia, de la experiencia de tener estas meditaciones, es como cierta energía del grupo. Y creo que en ocasiones a veces esta búsqueda del silencio es un camino arduo, algo costoso, porque la personalidad o la mente no entiende, se revela, y al estar en grupo se crea como una energía que de alguna forma nos compenetra a todos y nos alienta y nos empuja y nos ayuda sea bien que estemos ya más años o que estemos empezando, es, como dice también Esteve Humet, como que unos a otros estamos en ese silencio, porque eso habría que ver también, porque
Hay un programa que dijimos, hay diversos grados de silencio. En una meditación grupal, evidentemente, dependiendo de las personas y la experiencia, hay también diferentes grados de silencio. Pero nada más en que entremos en ese momento, en el de observación de pensamiento e intención correcta de mejora personal, de servicio a la humanidad, de estar atentos, de potenciar la atención, es muy importante. La intención correcta y la entrega en ese momento a lo que suceda, aceptar lo que suceda. Entonces, es interesante el investigar, el notar qué ocurre cuando uno está en estas meditaciones y sobre todo hacerlo todo muy, muy conscientemente. Nada de dejar la mente en blanco, nada de evadirse, sino estar muy presente, muy intentando percibir las energías que hay, todo lo que ocurre, y seguro que en eso algún aprendizaje sacamos. A ver los compañeros y Marcela. Sí, hoy le toca a las chicas primero, así que vamos con Marcela a ver qué quiere complementar ella y si nos quiere contar la experiencia de lo que nos pasa en los encuentros de líneas jerárquicas de acción en Buenos Aires, cuando hacemos el círculo y la meditación de silencio, o lo que quieras, Marcela, tú decides. Sí, bueno, muchas experiencias, Dani, con respecto a esto. Primero la meditación que hacemos en Buenos Aires en los encuentros líneas jerárquicas de acción. Como el grupo se dispone, hay una intención, hay un propósito y es hacer silencio. Entonces nos sentábamos en círculo, bastante gente, y nos disponíamos a él. Lo que se percibía era un gran dinamismo y ese silencio muy profundo, era como que vibraba casi el ambiente cuando estábamos en esa meditación y después lo que comentaban las personas, ¿no?, que habían participado. Y era muy interesante la experiencia cuando la hicimos por primera vez porque no sabíamos cómo iba a resultar y las personas que participaron nos dijeron que les gustaba, que habían sentido una profunda paz y unidad, sobre todo. Era una palabra que iba surgiendo ahí en los encuentros, era esa, ¿no? La unidad de todos haciendo ese silencio. Y así que después de esta oportunidad lo seguimos haciendo siempre porque nos parece que nos unifica a todos y es una experiencia común muy importante dentro de este encuentro. Y después también en cuanto a la meditación con personas que no tienen ni nunca habían meditado, que he tenido la experiencia el año pasado y sucede que ahí también se siente lo mismo, digamos, esa profunda paz y dinamismo. También una palabra que se había usado era la quietud. Y las personas que ya llevan años meditando y ingresan, digamos, a hacer esta meditación de silencio, la palabra que nos une a todos siente un profundo dinamismo y unidad y un vacío muchas veces dentro de ese silencio grupal. Bueno, eso es como experiencia. Yo creo que la meditación grupal de silencio es una oportunidad muy grande que tenemos aquellos que se sientan llamados al silencio, porque podemos meditar individualmente, hacer nuestro espacio de silencio y está genial, pero cuando hacemos esa meditación de silencio y vamos experimentando lo que es la verdadera quietud, lo que es la unidad que va surgiendo y ya le paso a quien siga, eso mismo es como que nos lleva naturalmente a una experiencia grupal de silencio que tiene connotaciones muy profundas a nivel tanto grupal como individual, por el profundo dinamismo, el movimiento, el vacío invocativo que se va generando. Así que, bueno, el paso y después puedo hablar más si quiere. Jesús Iglesias, y después le pasamos al otro Jesús, ¿qué te parece a ti? Bueno, vamos a ver, yo confieso que mi experiencia tiene más que ver con la meditación consciente, no tanto meditaciones de silencio y tampoco de silencio grupal.
las meditaciones que yo realizo de toda la vida tienen que ver más con las meditaciones grupales, por ejemplo, con las de buena voluntad. Lo cierto y verdad es que algunas de los efectos que comentáis, de cómo uno se siente cuando hace estas meditaciones grupales de silencio, son muy parecidas, si no idénticas, a la sensación que uno tiene cuando en la vida real se acerca a grupos de convivencia, por ejemplo, de buena voluntad o los grupos de líneas jerárquicas de acción, y sobre todo cuando nos hemos aproximado a los grupos y a los encuentros absolutamente desprejuiciados y absolutamente sin ningún pensamiento o expectativa. De alguna manera, cuando las personalidades sí que han estado en silencio, ahí se producen meditaciones de silencio grupal. Y los resultados son extraordinarios porque realmente se abren esos espacios del corazón donde las ideas quedan postergadas y son espacios absolutamente dinámicos en los que se acrecienta la comprensión de uno mismo respecto de aquello que es la parte de servicio que le corresponde a uno, pero no solo individual, sino grupalmente. Es decir, para mí lo más importante es el reconocimiento de que uno es una célula de una entidad mayor. Y cuando somos grupo, no somos esa parte individual. Por tanto, podemos llegar a experimentar como almas lo que el alma vive en su propio plano. Esa es la referencia y ese es el reto verdadero. Porque vivir como almas podemos hacerlo, está a nuestro alcance y lo hemos hecho. Y de hecho somos almas. La cuestión es que la mente quede en silencio. Y cómo nos relacionamos, si es en la vida cotidiana o es en momentos muy determinados que precisamos y que, digamos, acotamos en nuestra vida diaria para hacer esas meditaciones en silencio, pues está muy bien. Pero para mí no son distintas una y otra. Bueno, Arcano, que te cortamos al principio, ¿qué te parece a ti? Más o menos lo que ya se ha dicho. Hay que tener una experiencia previa del silencio interno, sobre todo conseguido a través de la clásica meditación de Raja Yoga con pensamiento simiente, porque quiero decir una cosa, el pensamiento simiente no todos los días te va a dar una revelación, sino que muchas veces tú te formulas 2 o 3 veces una pregunta durante 10 minutos, nada más, y esperas que algo caiga. Si estás en profundo, que algo caiga, perdón. Si estás realmente en silencio, poco a poco, pasado el tiempo, puede haber una experiencia trascendente de revelación, pero no tiene por qué acontecer dentro de la meditación. Por lo tanto, si este silencio nos acompaña, que quiere decir que estamos fuera de la mente concreta, estamos fuera de ese vehículo emocional tan machacón que a veces nos atenaza, sobre todo los días de calor, por ejemplo, en el clima nuestro, nuestra latitud, es difícil de meditar porque el calor no favorece para nada la concentración. ¿Qué sucede? Que si realmente tenemos la experiencia a nivel individual de lo que es una meditación de silencio, es decir, un silencio previo para hacer cualquier trabajo esotérico, incluso las labores de nuestra casa, en grupo, ese silencio que puede repercutir en un área aproximadamente, en un radio de unos cuantos metros, en grupo se multiplica. Realmente podrían llegar a ser kilómetros. Si en la Tierra hubiera grupos de iniciados físicamente unidos en un lugar y pudieran meditar de manera sostenida, aunque fueran 10 minutos nada más, generaría una reversión de los éteres increíble. Eso ya lo sabemos. Se trata de que nos lo acabemos creyendo y nos demos cuenta del poder que tenemos para anular todo lo que realmente va en contra del silencio. Vivimos en una zona, por lo menos los que vivimos más o menos al lado de la costa, en que el ruido, aquí en España, pues es la moneda de cambio. Cuanto más ruido se hace, parece que el vehículo emocional esté más despierto y parece que, por lo tanto, el alma esté más despierta. Claro, lo que nosotros proponemos es otra cosa. No se trata de que dejes de hacer ruido si te gusta la música, máquina, etcétera, etcétera, sino que tengas internamente ese silencio. Si uno dispone de esa capacidad, la va a descubrir y poco a poco una cosa maravillosa. Va a encontrar gente
que también vivencia ese silencio. Y es curioso porque antes que tuviéramos Internet, nos íbamos conociendo en reuniones que no sabíamos por qué íbamos, yo me acuerdo en los años 80, de gente, incluso en los 70, de joven, que básicamente buscaban silencio. Durante años fue la iglesia el lugar clásico, los seminarios, los retiros, los monasterios, pero cuando empezaron a llegar las meditaciones trascendentales en los años 60 al final y principio de los 70, buscábamos sitios laicos, casas de retiros, para encontrarnos y estar muchas veces en silencio. Noemí nos pregunta qué produce la meditación de silencio, cuál es la mejora para la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el servicio? Y se está diciendo constantemente, no solo los textos que leímos, sino lo que estamos diciendo. Hay que entender una cosa, que la meditación de silencio para las personas viene como una necesidad cuando ya se ha practicado la meditación consciente, el Raja Yoga, y en algún momento es como que la persona siente que la mente no quiere tranquilizarse, no quiere silenciarse, quiere seguir mandando, por decirlo así. Recuerden que Vicente Beltrán Anglada nos decía, la mente es una entidad. Nosotros quedamos sorprendidos con eso, ¿no? Y la mente es una entidad porque cuando no estamos atentos, marca la agenda de los pensamientos que hay en la mente y marca la agenda con la memoria, con lo que normalmente hemos estado pensando nosotros durante el transcurso de esta vida o incluso de vidas anteriores. Queda la huella y la mente funciona automáticamente, ¿no? Entonces ha llegado a un punto en que quiere seguir mandando y no quiere que el ser humano haga silencio. A mí mi mente me decía, si vas por ese camino de la meditación del silencio, te vas a morir. Y yo me di cuenta, esto lo repito, ¿no? Porque para mí es muy gráfico, me di cuenta que la que se iba a morir era la mente, en sentido de que si hay silencio, la mente no está presente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la meditación de silencio? El silencio ocurre cuando hay atención, y cuando hay atención y silencio, la personalidad no existe. Entonces, el beneficio es que podemos contactar con nuestra propia alma, podemos contactar con el plano búdico y se produce también, se dice, la apertura del corazón. Entonces, las cualidades del corazón, como el amor, la sabiduría, la paz, muchos dicen que sienten paz, plenitud, eso pasa a ser parte del ser humano que medita en silencio y todas las cualidades del plano búdico que son parte de nosotros, inevitablemente esas cualidades se irradian. Entonces, el ambiente se ve favorecido, la humanidad se ve enaltecida. Yo siempre digo que la sociedad actual, con todos sus problemas, es el producto en general de la mente concreta intelectual, porque la mayoría funcionamos en ese nivel, bueno, la mayoría funciona a nivel emocional, pero de los que dirigen o tratan de dirigir al mundo son mente intelectual. No hay silencio entre los dirigentes, no hay corazón despierto. Entonces, lo que hace el silencio que se genera por la atención profunda es despertar y hacer aparecer a nuestro ser superior. Nuestro ser superior, que lo podemos identificar como alma o ángel solar, o incluso también como la tríada espiritual, que es la mente superior, Buddhi, que es amor, el corazón, y Atma, que es la voluntad espiritual. Nos parecen muy alejados, allá arriba los ponemos como fuera de nosotros, pero basta experimentar el silencio para darnos cuenta que en ese silencio, en forma vivencial, hay ahí cerca algo más que se quiere manifestar. Jesús decía que no necesariamente vas a tener una revelación. Y es cierto, durante la meditación no se obtiene revelación. Pero, por ejemplo, a mí me ayudó a escribir el artículo que no sé si ustedes conocerán o habrán leído, que es La Puerta del Silencio, que es más o menos en forma resumida lo que he dicho recién. Es decir, si queremos que el mundo cambie, el ser humano tiene que cambiar y tiene que ir más allá de la personalidad.
Y ese más allá de la personalidad es el silencio que se produce de la personalidad. Nosotros encontramos nuestro ser superior y eso va a generar una nueva sociedad. Esa es la utilidad práctica de la meditación del silencio. Pero lógicamente la meditación del silencio no es para todos. El que está polarizado emocionalmente no se va a interesar en estar en silencio 15 minutos. Y el que está polarizado intelectualmente, la mente va a producir muchos tipos de reacciones, porque sabe que si hay silencio, va a pasar a un segundo lugar, va a poder trabajar cuando nosotros le digamos, ahora recopila, ahora es esto, ahora te queda en silencio en un rinconcito, como decía Vicente. Entonces nos va a dar miedo, que es lo mismo que entrar en el plano búdico. Vicente decía, cuando entren en el plano búdico van a sentir una tremenda inseguridad y miedo, no retrocedan, por favor. Entonces, con esto del silencio, decir también que no retrocedamos y hagamos las experiencias necesarias con mucha cautela. No vaya a ser que tengamos algunos problemas. Vicente dice muchas cosas que las hemos ido poniendo en los distintos programas sobre el silencio. En algún momento decía, la jerarquía ha cambiado las técnicas. Después dice, en los asramas se enseñan las técnicas del silencio. Es decir, que si somos discípulos, esa experiencia en los planos internos ya la estamos teniendo bajo la directiva de un maestro. Entonces, es una lástima que el tibetano ha escrito sobre el silencio, muchas cosas importantes, interesantes, las estamos estudiando, pero no ha hablado, como ha hablado Vicente Beltrán Anglada, que, bueno, él vino después, ¿no?, acerca del silencio. Y Vicente nos decía también que todos somos discípulos. Si somos discípulos, somos responsables. Entonces, cada uno es responsable de qué tipo de meditación tiene que utilizar en cada etapa de su vida o de su evolución. Nosotros actualmente, como ya he dicho a otros compañeros, estamos a mitad de camino. Estamos haciendo parte de Raja Yoga, intentando hacer Agni Yoga. Y bueno, vamos viendo. Y eso es lo que tenía para decir. Vamos ahora, no sé, porque empezamos más tarde, así que estoy desconectado del tiempo, cuáles son los tiempos. Tenía una preguntita, Dani, disculpa. Sí, dale. Sí. Preguntita un poco para... Es que ha dicho una cosa Jesús Arcano, que era un poco la respuesta, ¿no? Él ha hablado de este silencio. Este silencio... que el maestro tibetano recomienda 10 minutos de silencio antes de un trabajo grupal a nivel mental, sea disipación de espejismos o otro tipo de trabajo, y 5 minutos al cierre. Entonces, está. Pero ¿a qué tipo de silencio nos estamos refiriendo? Pues los que participamos en esas meditaciones que hacemos lunes y viernes, pues yo diría que es algo humilde. Estamos sin ninguna pretensión observando, intentando que sea una observación lo más silenciosa y neutra posible, el pensamiento. Eso es como si diéramos un primer acercamiento a eso, observarnos. Y observándonos vamos a conocer qué pensamientos surgen, qué emociones surgen y sin miedo, con valentía, ante todo aquello que surja. Eso es como si fuéramos una iniciación, una observación, pero eso no es el silencio, eso es una observación silenciosa que, mantenida y profundizada en el tiempo, te puede llevar a un silencio más profundo. Y entonces Jesús ha dicho, si se mantuviese un grupo de personas que subiesen a hacer ese silencio tan profundo, tan solo 10 minutos, ya ha dicho algo de revertir, no sé qué. Los éteres, es decir, se produciría una reversión de los éteres que están en los planos karmáticos, la planta más baja, más densa. Esto se iría hacia arriba, se purificaría, se produciría un vacío y los éteres más refinados, superiores, en este caso, esquemáticamente, mente abstracta, búdica, bajarían abajo. ¿Qué sucede? Que provocaría un cambio radical, una galvanización de los éteres que tenemos a nuestro alcance que obligaría necesariamente a precipitar la consecuencia de este silencio. De hecho, el silencio siempre se hace, además, acordaos que hubo un gran mago negro en el siglo XX que antes de hacer un discurso, el famoso Adolf Hitler, hacía un silencio. Y la gente que lo conocía decía que el que hablaba en la tribuna era muy diferente del otro que estaba en el día a día. ¿Qué sucede? Que ahí se producía una auténtica metamorfosis. Salía lo que llevaba dentro
y se quedaba anulado lo que todo el mundo conocía. ¿Qué pasa? Que si esto lo aplicamos a nosotros, la teoría del silencio, la práctica del silencio es dejar de lado la personalidad, pero no anularla, ¿eh? No nos engañemos. La forma la necesitamos. ¿Por qué? Porque la forma, precisamente, junto con el espíritu, crean la conciencia. Si no fuera por el aspecto forma-materia, no podríamos evolucionar en este planeta, no estamos tan elevados. Se trata de aprenderlo y se trata de extraer la suficiente capacidad de comprensión y sobre todo de confianza interna y darnos cuenta que así como la meditación debe ser grupal, el silencio también, porque estamos trabajando una nueva era, el servicio es una nueva era, donde va a imperar, lo deseemos o no, la comunicación telepática y llegado a cierto nivel, la comunicación intuitiva. Si no hay silencio, la telepatía va a ser de plexo a plexo, instintiva como la conocemos. Claro. Y eso no va a ninguna parte ya. Ya no lleva. Ese es otra aplicación práctica del saber lograr silencio de la mente, porque el maestro se comunica con los discípulos solo por telepatía, así lo dice Vicente. Entonces, si no sabemos hacer silencio, ¿para qué el maestro nos va a dejar entrar en las ramas? Porque estamos con los pensamientos en la mente y no lo escuchamos, o si nos envía un mensaje telepático tampoco lo escuchamos porque hay ruido mental, ¿no? Y una cosa antes de irnos a las noticias que quería agregar es que esta meditación de silencio, como se practica en el mindfulness, en la psicología transpersonal, que es muy sencilla, la diseñó el propio Buda. El propio Buda ha diseñado esta meditación de silencio, de atención plena, y en los centros budistas, una compañera de Brasil me dijo que ella la practica allá, y yo que he practicado también en mi ciudad, en Argentina, en Rosario, iba al budismo zen, del cual también iba Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness en Occidente, es esa meditación. Entonces tuvieron que pasar 2500 años para que la humanidad de alguna manera se pusiera a hacer la meditación de silencio, porque ya está preparada, está madura, y hay científicos que la estudian y la miden, ¿no? Como Richard Davidson y Daniel Goleman. Bueno, vamos a la noticia con la imagen 7 y la primera la tiene Jesús Iglesias. Pues sí, es para comentar una noticia relativa a la tecnología espacial y que al parecer desvela cómo enfriar los veranos de forma natural. Efectivamente, pues esta noticia nos está diciendo que plantando especies nativas de árboles y flores, pues se puede llegar a bajar la temperatura diurna en verano hasta 4,5 grados. Esto es muchísimo, aunque pueda parecer poco. Esta es una solución natural para hacer frente a las olas de calor. O sea que solo plantando especies nativas de árboles, arbustos, flores y pastos se podría conseguir una temperatura diurna de un jardín o de una zona geográfica en más de 4 grados centígrados en una década. Esto ha sido un descubrimiento de la Universidad de Waterloo, que utilizó una cámara térmica de la Estación Espacial Internacional llamada ECOS-3, y esto lo utilizó para recopilar las imágenes y que muestran las temperaturas como van disminuyendo con el tiempo a través de esta actuación de plantación de especies nativas. De modo, esto lo llevaron a cabo en áreas del sur de Ontario, al este de Canadá. Y bueno, si os interesa este tipo de noticias, esta en particular o algunas del estilo, pues podéis leerlo en tendencias21.net. Hay muchos otros sitios de internet, pero bueno, todo esto son muy interesantes. Una y buena idea para los veranos tórridos, ¿no? Que en España son bastante frecuentes. Bueno, pasamos a la siguiente noticia con la imagen 8 y es para hablarle de Mario Alonso Puig, como decimos en Argentina, acá en España le dicen Puig, Mario Alonso Puig, y el mindfulness. Los invitamos a ver videos de Mario Alonso, nos comparte sus conocimientos sobre el mindfulness y nos enseña de qué se trata.
con ejemplos prácticos que ayudan al abordaje de un tema tan importante en estos momentos. El primer video se llama ¿Cómo entrenar la mente con el mindfulness? Y otro video del mismo autor se titula Mindfulness, una forma de vivir. Vale la alegría de tomarse unos minutos y aprender lo que este neurocientífico enseña. Yo les confieso que cuando escuché la palabra mindfulness me parecía que era una nueva técnica para sacarle dinero a la gente, ¿no? Pero mindfulness se traduce como atención plena. Hice 2 cursos, uno en Rosario con una psicóloga, o mejor dicho 3. Después hice un curso de mindfulness en la Universidad Favaloro en Buenos Aires y hace poco hicimos con Carmen un mindfulness según la tradición budista con los budistas zen de Kena. Y se plantean, no de forma directa, pero sí prácticamente las 3 reglas operativas del Agni Yoga, es decir, la atención durante las 24 horas y la meditación sedente, vivir en forma amable y serena, y también en lugar de la adaptabilidad ellos hablan de la aceptación de lo que sucede. Entonces las 3 reglas están en el mindfulness. Hay gente que no le gusta que comparemos mindfulness con Agni Yoga, pero bueno, hay que ser libres y hay que ver los puntos de contacto más que los puntos de diferencia. Y ahora sí, con la imagen siguiente vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, en el segundo bloque, abordando este interesantísimo tema de meditación grupal de silencio. Realmente estábamos comentando ahora fuera de micrófono cómo la
importancia de la revelación de lo que constituye este tipo de meditación grupal en términos de servicio. Y es importantísimo. Y a partir de que comprendamos que esta meditación grupal de silencio es un servicio en sí mismo, ya se irán produciendo las revelaciones que tengan que producirse, si es que tienen que producirse, porque como bien decía Jesús en la primera parte del programa, esto provoca un efecto en los éteres que son transmutadores absolutamente. Y bueno, dicho esto, vamos a leer unos pequeños textos y seguimos profundizando, investigando juntos en este tema tan interesante. El primero de ellos dice así: en el silencio creador, en el vacío tremendo que hemos creado, existe Dios, existe el ser, existe la eternidad, existe la paz, la fraternidad. Repito, ¿por qué no dejáis de pensar ya en lugar de meditar? No digo que no estudiéis, digo meditar, tal como lo hacéis. Yo he estado meditando, he estado enseñando meditación durante muchos años, hasta que me he dado cuenta de que en la nueva era, la meditación es el silencio, porque estamos dentro de unas energías superiores. Las energías del primer rayo se manifiestan intelectivamente, se manifiestan en términos de intuición tremenda o en términos de atención, y hay que aprovechar los dictados de la nueva era si no queremos quedarnos circunscritos, como siempre, dentro del límite de los recuerdos del pasado. Bueno, pues este texto tan a propósito es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La psicología trascendente de la nueva era. Tenemos otro texto, dice: la versatilidad de la sustancia mental que se mueve con rapidez y responde sensiblemente puede ser llevada, como hemos visto, a una condición estable a través de la meditación prolongada. Esta produce un estado mental donde el pensador no responde a las vibraciones y contactos procedentes del mundo fenoménico externo y del mundo de las emociones, de manera que el mecanismo sensorio, el cerebro y la vasta red entrelazada, denominados sistema nervioso, entra en pasividad. El mundo en que el hombre funciona comúnmente queda fuera. No obstante, mantiene al mismo tiempo una atención mental intensa y una orientación centralizada hacia un nuevo mundo donde lo que llamamos alma vive y se mueve. Párrafos extraídos del libro de Alice Bailey, Del intelecto a la intuición. Continuamos. Dice: estoy convencida de que ningún individuo salvador del mundo vendrá a nosotros utilizando un cuerpo físico. Yo creo en ese individuo salvador del mundo, pero creo que él salvará al mundo a través del grupo. Yo creo que él trabajará a través de los suyos, que él está entrenando a la gente ahora para que llegue el día en que este grupo sea tan poderoso por su meditación silenciosa y la fuerza de su servicio al mundo que será reconocido como el Salvador. Textos que proceden de los trabajos de Hércules de Alice Bailey. Y tenemos un texto más que dice así: entonces se hizo el silencio, pero sentí que ese silencio no era lo bastante profundo, quizás porque la gente se había distraído al ir a servirse la comida. Al hacer sonar la campanilla de la plena conciencia, noté que ahora reinaba un silencio muy distinto del otro. Era un silencio auténtico, porque todo el mundo había dejado de pensar. Nos concentramos en la inspiración y en la expiración. Respiramos juntos y nuestro silencio colectivo generó un campo energético potentísimo. Esta clase de silencio se llama silencio atronador.
La práctica de dejar que el silencio se haga en ti para vaciarte de todo el ruido interior no es difícil. A base de práctica lo conseguirás. Este tipo de silencio te da una libertad absoluta que te permite disfrutar de estar vivo y apreciar todas las maravillas de la vida. Te ayuda a curarte, tanto a nivel mental como físico. En ese silencio eres capaz de ser, de estar ahí, vivo, porque eres realmente libre. Libre del arrepentimiento y el sufrimiento concernientes al pasado. Libre del miedo y la incertidumbre acerca del futuro. Libre de todo tipo de cháchara mental. Deja que surja esta clase de silencio en ti cuando estás solo, es muy beneficioso. Y permanecer en silencio de ese modo juntos es un estado especialmente dinámico y curativo. Bueno, pertenece a Thich Nhat Hanh en su libro Silencio. Bueno, pues muchas gracias Jesús y Marcela por los textos que habéis compartido y vamos a empezar a comentar, a charlar. Yo le quería preguntar a Jesús a propósito del primero de los textos que hemos leído, en el que Vicente Beltrán Anglada nos dice que la meditación es el silencio y remarca especialmente una cuestión muy importante a mi modo de ver, que me gustaría que nos profundizaras un poquito, en el que nos está diciendo que estamos dentro de unas energías superiores que son de primer rayo y que se manifiestan en términos de intuición tremenda o en términos de atención. ¿Podrías explicarnos un poquito esto, Jesús? Básicamente porque la entrada del séptimo rayo es el cumplimiento del propósito encerrado en el primero. Por eso estas energías impares lo que están haciendo es que están revertiendo todo lo manifestado. Esto empezó hace unos 200 años con la famosa Revolución Francesa y desde entonces, hay que decir, claro, tenemos más referencias, no es que antes no hubiera cambios, sí que los ha habido, faltaría más, el mismo Renacimiento es otro gran cambio. Pero en lo que afecta al siglo XX, XIX, XX y XXI, nos estamos dando cuenta que, además esta pandemia lo está demostrando, que el ayer no existe y el mañana tampoco, solamente existe el hoy. ¿Qué significa eso? Que el silencio interno del ser humano va a ser el único sustento que como alma vamos a tener. ¿Qué quiere decir este silencio? Quiere decir la comunión con el grupo, algo que todavía no tenemos una experiencia práctica, seamos honestos. El arquetipo es el famoso nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo de almas liberadas en el sentido que tienen una iniciación elevada, una tercera como mínimo, y que realmente forman parte del quinto reino de la naturaleza. Se comunican intuitivamente o telepáticamente. Claro, la diferencia con el común de los mortales es bastante considerable. Viven en estado de comunión, de silencio grupal, de meditación de silencio y evidentemente son un ejemplo, pero ¿para quiénes? Para aquellos humanos que estén dispuestos a dar un paso adelante en favor del grupo, porque aquí hay una energía que no hemos tocado. Pero para que exista la verdadera meditación de silencio, debe existir la energía cohesionadora por excelencia, que es el segundo rayo, la energía del logo solar. Si esta energía no se manifiesta, evidentemente el primer rayo que vamos a ver es destructivo. No nos olvidemos que el primero es destructivo. Y para provocar una cohesión y un despertar grupal, tiene que haber una energía que no se menciona, pero es un cemento universal que todo lo cohesiona, todo lo integra. Si esto no existe, no podemos revelar nada. Ok, gracias Jesús. Y a Daniel le preguntaría yo en relación con la pregunta que hacía Alicia en el chat y que él ha contestado, pero yo quería también volver a replantearla. Alicia nos decía, ¿podemos estar en silencio paralelo como alma mientras ejercemos nuestra labor, la que sea socialmente, funcionando conscientes de ambos mundos de manera natural sin pensar en ello? Y esto yo lo quería unir a esto que nos acaba de decir Jesús. La energía de segundo rayo
que es unificadora y cohesionadora, tendría que estar para que esto fuese así, para que fuese posible estar, como Alicia dice, funcionando conscientes de ambos mundos a la vez. ¿Tiene ese sentido? A ver. Sí, tiene sentido. Como yo lo veo, es así. A veces nos centramos solo en la meditación de silencio, ya sea individual o grupal, y en los logros que genera en nosotros. Pero no nos olvidemos que también podemos vivir atentos durante el resto de la vida, del día, el resto del día. Nos sentamos 30 minutos a meditar o 15 a la mañana y después vivimos, tenemos la vida cotidiana. ¿Podemos vivir atentos en la vida cotidiana? Sí, podemos. Y si vivimos atentos, también se genera silencio. Por ejemplo, estar atentos, generar un silencio en nosotros cuando conversamos con otro, nos permite escuchar al otro. Porque si nosotros tenemos pensamientos en la mente, tenemos paloteo mental, no lo escuchamos al que tenemos enfrente. Entonces, el silencio mejora nuestras relaciones en la vida cotidiana. Y lo otro, cualquier trabajo que nosotros hagamos o atender la casa, si estamos en silencio, se realizan mejor. Y aparte pueden surgir creatividades y comenzar a vivir la vida de otra manera y mejor, porque en el silencio hay una pequeña revelación de cómo hacerlo. Es decir, y la otra cosa, relacionando con el segundo rayo de amor, ¿qué pasa cuando, y esto el maestro tibetano lo dice, la energía del plexo solar tiene que subir al centro del corazón? Es decir, la energía de la emoción se tiene que transformar en amor. Entonces, cuando nosotros estamos en silencio y la personalidad no está, supongamos que la emoción no está, decimos, uy, no tengo emociones, me vuelvo una persona fría, pero no está la emoción, pero uno conecta con el plano búdico, conecta con el amor, y el cuerpo emocional se llena de amor. Entonces nos volvemos más sensibles y más amorosos. Y esto integra la vida de silencio que podemos llevar, nos produce una mutación, nos convertimos en un ser humano nuevo que empieza a vivir como alma o como tríada espiritual. Pero esa tríada espiritual y esa alma que sigue teniendo los vehículos mental, emocional y físico, hace que las energías que fluyen por esos vehículos sean energías superiores. Entonces toda nuestra vida cambia. Pero no solo cambia nuestra vida, sino que cambia la vida de la sociedad, porque en la medida que un ser humano cambia, la sociedad cambia, eso ya lo sabemos. Si miles y millones pueden cambiar en esta línea de dejar de vivir como personalidad, vivir como almas y vivir en silencio permanentemente, en atención, en presencia, en serena expectación, ¡puf!, como dicen acá en España, la vida sería otra. Pues muy bien, y del silencio, Jesús nos estaba diciendo antes que estas energías que nacen del silencio nos hacen libres. Y en el último de los textos que habíamos leído, realmente Thich Nhat Hanh nos hace una descripción increíble. Carmen, yo quería que profundizáramos en ella porque dice, porque eres realmente libre, nos dice Thich Nhat Hanh, dice, libre del arrepentimiento y el sufrimiento concernientes al pasado, dice, libres del miedo y lo que es muy importante, la incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué nos podrías precisar? Qué importante, ¿no? Porque estamos en tiempos de mucha incertidumbre, ¿no? Y uno no sabe cómo va a empezar el colegio, ni qué va a pasar, ni qué va a pasar con el trabajo, ni con las relaciones entre países. Entonces, escuché que esto está causando más enfermedades y más problemas que el COVID mismo, sino este estado de ansiedad, ¿no? ¿Y por qué es? Porque no utilizamos la mente correctamente. Es decir, la mente es maravillosa, es un instrumento que se nos ha dado para que lo utilicemos bien, pero tenemos que aprender cómo utilizar bien esta mente. Entonces, la pregunta sería, vamos a ver, ¿cómo el silencio me puede ayudar bien a gestionar mi contenido mental? Si el silencio es silencio, evidentemente es nada, parece que este contenido mental, como que pensando, reflexionando, o como que la mente se pudiera
autocontrolar o purificar a sí misma, y en ningún nivel se puede, como si dijéramos, mejorar a sí mismo, sino desde el nivel superior. Es decir, las emociones las controlamos con la mente y la mente no se controla desde la mente. No me gusta la palabra controlar, pero dijéramos purificar. ¿Desde dónde se purifica esa mente? O se hace una mente positiva, que nos infunda pensamientos de ánimo, pensamientos de echar adelante, de positividad, de belleza, de bondad, de querer realizar, de servicio. ¿Desde dónde sale esto? Pues bueno, sale de que sepamos observar muy bien la mente sin juzgar, desde el silencio, y darnos cuenta de qué pensamientos nos hacen daño y qué pensamientos nos hacen bien. En esta observación profunda, nada más observando, si nos diésemos cuenta de los pensamientos dañinos, esos se irían eliminando. Si la observación es desde, digamos, desde un estado superior de silencio, ¿no? Una observación profunda y atenta va eliminando esos pensamientos indeseables y vamos consolidando aquellos que son buenos para nosotros. Entonces, es muy importante en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de estrés, que sepamos cómo gestionar el pensamiento, y para ello es observar silenciosamente todo lo que ocurre en nuestra mente y darnos cuenta, conocernos. Eso pienso, Jesús, y con mucho amor, sin juzgarnos, con mucha compasión, con mucha comprensión, pero conocernos en profundidad. Muchas gracias, Carmen. Brevísimamente, Marce, ponle la guinda al pastel, muy sintéticamente. Sí, bueno, participar de la meditación de silencio es una gran oportunidad. De la experiencia natural que vamos teniendo del silencio surge esa unidad que es como un impulso interno que nos lleva a través de justamente eso, la unidad y el amor, a esa participación atenta en la meditación de silencio. Los invitamos a todos que participen porque realmente es una experiencia inigualable. Experimenten a ver qué les parece. Y nada más, Jesús, porque ya no tenemos tiempo. Vale, muchas gracias. Pues nos vamos al espacio de la libertad. Carmen. Sí, durante todo este año, 2020, realizaremos este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida se nos dice que es libre, el hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad? Hoy, en el espacio sobre la libertad, escucharemos el audio titulado La libertad y el silencio, por Juan Sánchez. Observa el sendero de tu vida y pregúntate si lo caminas envuelto por el aire de tu libertad o si en ocasiones, quizá muchas, te ves precisado abrazar el libre albedrío y que tras cualquier decisión que tomes se transforma en las argollas que lastran tus pasos en él. Contempla como aquí tus pasos constituyen una triste sombra de la libertad de la que gozas en lo alto de ti, allí, en tu propio paraíso. Observa como el sendero de tu vida lo siembras de flores regadas en tantas ocasiones con las lágrimas del dolor y en otras, cómo olvidarlas, derramas en ellas tu alegría. Observa como tu libre albedrío es el ruido constante de tus contradicciones, pero observa también cómo tu libertad asoma en ti tras un apacible momento de silencio. Y es que eres pensado y creado para disfrutar de la vida en su perfecta expresión. Esa es la ley número 1 que albergas en ti, y en caso de que no se cumpla esa ley, la ley número 2 siempre te remite a la primera, y tú lo sabes. Son leyes escritas en las páginas del silencio, páginas que carecen de sonidos, letras o redobles que las pronuncian. Pero observa también cómo a veces te acallas asustado por el temor, momentos en los que tu voz se precisa, momentos en los que el silencio de tu garganta, de tu mirada o de tu pensamiento
debe quebrarse para proclamar la justicia que le dicta el corazón. Bien sabes que al privar al mundo de tus palabras, sentimientos y pensamientos es como se puede anidar el germen de un cáncer que precisamente en silencio crece, acalla y destruye. No es de ese silencio atemorizado del que la humanidad precisa. Es precisamente de la perfección de la vida que en ella reside, de donde debemos percibir su llamado. Que no puede haber silencio donde no hay paz, y que no puede haber paz donde no hay silencio. Este es un hermoso axioma que solo el corazón comprende. Bien sabes que tu vida es una presente y constante realidad en los mil mundos donde el todo se expresa. Que quizá en esta tu expresión aquí en la densidad debas mostrar con la armonía de tus palabras el silencio creador que tú mismo generas allí en la sutilidad de tu propia luz. Que tú eres eso, aparente densidad de una real luz, que eres el resultado de una meditación silenciosa y creadora de tu alma. Que tú eres esa alma y por lo tanto grita cuando en justicia sea necesario y recógete en silencio cuando precises descansar en ti mismo. Hola amigos, vamos a hacer una meditación de silencio muy corta porque el tiempo se nos fue. Sentémonos con la columna derecha y hagamos 5 respiraciones.
el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si te has